Quiero que por favor leamos en Deuteronomio 24. Yo la voy a poner la lectura en la... Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Aquí hay dos sillas. Una y otra, dos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, que se concentra en un solo punto. Dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces escribe un documento de divorcio y se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volverse a casar. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia y escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de la casa, o si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Aquí hay otra silla que la pueden usar porque yo no me voy a sentar. Amén. Hoy tenemos un tema muy controversial, como siempre, pero muy controversial. Y es el tema del divorcio. Esta sección del versículo 1 al versículo 4 específicamente habla de esto. Es doloroso porque yo sé que en mi experiencia se ha vivido mucho esto y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Yo sé que muchos le hemos servido al Señor después de tener experiencias pasadas, pero por ejemplo tenemos muchos jóvenes aquí que no se han casado todavía y tenemos jóvenes que tienen pocos años de matrimonio. Es muy importante que nosotros estemos bien documentados qué dice Dios y qué dice la Biblia respecto a lo que es el matrimonio. A Dios le importa el bienestar de la mujer en medio de un matrimonio roto. Cuando nosotros leemos estos 4 versículos, vemos que hay alguien que toma una iniciativa y hay alguien que sale perjudicado. En este caso, a quien Dios se está refiriendo es al hombre, con este mandamiento en defensa a la mujer. Cuando nosotros estudiamos en Juan la historia de la mujer samaritana, cuando Cristo habla con ella, le habla de que había tenido 5 maridos. En la antigüedad la mujer no se podía divorciar, como lo vamos a ver más adelante, sino que esos 5 maridos que había tenido era porque los hombres le habían dado carta de divorcio para ella haber tenido estos 5 maridos. Mucha gente habla de prostituta, pero realmente no. Si, viéndolo con un concepto occidental como el nuestro, después de una mujer haber tenido tantos hombres, se le daba ese calificativo, pero la mujer no tenía la elección de poder decir que iba a dejar un hombre. Entonces aquí nosotros estamos viendo la importancia que Dios le da a lo que podemos llamar un sexo débil en la antigüedad y que todavía sigue manteniendo vigencia la palabra que Dios dio. Dios está en medio de una condición en la mujer con un matrimonio roto, como también el mandamiento habla de protegerla y esta ley controlaba el divorcio. A medida que vayamos desarrollando en estos minutitos de clase, vamos a darnos cuenta a qué se estaba refiriendo Dios cuando dio esta ley. Estaba salvaguardando el matrimonio. Entonces, en la historia matrimonial del Antiguo Testamento, la historia de la salvación comienza con una historia familiar. Dios hace el hombre y dice que no era bueno que el hombre estuviera solo y hace una mujer. Eso es lo primero que Dios hace. Y más adelante vamos a hablar de cuál es la apreciación de Dios hacia la mujer. La palabra de Dios va dirigida a un padre de familia. O sea, Dios está tratando con familias. En este caso a Abraham, que nosotros lo estudiamos la semana pasada. Dios escoge la experiencia de la vida familiar para hacer sentir su presencia. Y la familia representa la relación que Dios tiene
con sus hijos. La familia es la representación terrenal de lo que Dios es. ¿Cómo nosotros relacionamos a Dios? Como padre. Como Dios muchas veces relaciona como un esposo con Israel. O sea, Dios utiliza el término familiar para ilustrarnos a nosotros lo importante para él, que es el vínculo del matrimonio. Dios se da a conocer como padre, como un Dios familiar que se revela como jefe de familia, prometiéndole a él, a su grupo, cumplir aspiraciones que tienen que ver con la perfección de la vida familiar. De ahí que los relatos de los patriarcas se rigen en torno a celebraciones de matrimonio, al nacimiento de hijos o su carencia, a los problemas de la vida conyugal, a los amores, a las preferencias, a los celos, a las rivalidades, a las alegrías del noviazgo, el trato conyugal, a los odios fraticidas. Fratricida significa cuando se asesina a un hermano, a la generosidad y con el egoísmo, pero Dios todo lo encierra dentro del núcleo familiar. Eso es para que nosotros veamos lo importante que es para Dios la familia. En la antigüedad vamos a ver un poco por qué Dios enfatiza tanto en este cuidado que el marido debe tener con la esposa. En la antigüedad la esposa contaba con muy pocos derechos con su esposo. Dice un comentarista en un libro que se llama Historia Universal que a ningún hombre le era difícil separarse de la mujer. La única palabra que el hombre tenía que pronunciar era: no eres mi mujer, no eres mi esposa. Con esa simple palabra que el hombre decía, ya la mujer estaba divorciada y tenía que volver a la casa de sus padres. Le decía sencillamente esto en público y con una pequeña indemnización el divorcio ya se hacía efectivo. Con una sola palabra el hombre le decía: ya no eres mi esposa. Y como muestra de esto, Dios utiliza esa misma palabra utilizando al profeta Oseas en el capítulo 12, en el verso 2, cuando Dios reprocha la infidelidad del pueblo y les dice: échale en cara a su madre que ni ella es mi esposa ni yo soy su esposo. Eso es un divorcio. Dios está diciendo en esta pequeña palabra: yo me divorcio de Israel porque no han sido fieles a mí. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 y el capítulo 2, vemos que esta sola palabra era la que un hombre tenía que pronunciar en la antigüedad para divorciarse de una mujer. Entonces, se utiliza también la palabra de repudio. Igual, divorcio y repudio son dos palabras sinónimas, por así decirlo, en cuanto a lo que es el matrimonio. Esta lámina la puse porque eso era todo. Se le daba algo a la mujer y la mujer tenía que irse y ya el hombre quedaba libre. El hombre se quedaba, la mujer se quedaba sola. Los hijos le pertenecían al padre. Siempre los hijos le pertenecían al padre. Y la mujer quedaba: te vas a tu casa, vete para la casa de tus padres. Recuerden que eso era una sociedad patriarcal. Significa que el padre de familia era el jefe de familia y era el que disponía la ley y la mujer no tenía básicamente derechos. Entonces vemos aquí que estas mismas palabras que Dios está usando eran las palabras que se usaban para divorciarse de una mujer. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 24 que acabamos de leer, Dios dice que tenía que hacerle una carta de divorcio. La carta en hebreo se llama get. Es un documento que le tenía que dar el marido, porque cuando las mujeres eran expulsadas de las casas así, las mujeres caían en un tipo de crítica de que pudo haber sido por algún adulterio que la mujer cometió, y la mujer se convertía en un ser de burla para toda la comunidad. Entonces, esto le garantizaba a la mujer que no había sido por adulterio, que el hombre se estaba divorciando de ella y ella podía mantener su estatus como mujer seria, por así decir. Con la mujer no sucedía de la misma forma. Si por el contrario la mujer quería separarse de su marido y le decía: tú no eres mi marido, como le decía el hombre a la mujer,
debía ser ella lanzada a un río, atada de pies y manos, o ser arrojada de lo alto de una torre o de un recinto, solamente porque ella le dijo al hombre que quería separarse de él. Esa palabra no podía existir en la boca de una mujer, el decirle que quería separarse del esposo. La mujer no tenía derechos de reclamar un divorcio. Y si lo hacía, este era el castigo que merecía. La amarraban de pies y manos y la tiraban para que se ahogara o la tiraban de un precipicio. Entonces, había un código que se llamaba, yo lo he mencionado muchas veces, el código Hammurabi. El código Hammurabi fue mucho antes de que Moisés viviera. Y se dice que él fue el que trajo básicamente como una reforma para tener un trato más. Él fue el de ojo por ojo, diente por diente. Él fue primero que Moisés diciendo esto. Dice que el hombre todavía podía divorciarse si la mujer, estos eran los motivos del código de Hammurabi. Si la mujer era estéril y no le podía dar hijos al hombre, el hombre tenía derecho a divorciarse de ella. ¿Recuerdan a Ana? En Primera de Samuel, uno de los disgustos de Ana, de ella sufrir tanto, era que ella era estéril. Y su marido podía darle cartas de divorcio porque no le daba hijos. Recuerden cuando le dice ¿cómo es que se llama? El esposo de Ana. El Cana. Cuando el Cana le dice, no te es suficiente para mí. O sea, él lo que le quería decir es, yo te amo tanto que yo no te voy a dar la carta de divorcio porque tú no puedas darme hijos. Entonces, eso era motivos para una mujer recibir una carta de divorcio. Si la mujer era negligente como dueña de casa al trabajar fuera del hogar, la mujer debía de trabajar dentro del hogar. Si era una mujer, por ejemplo, que era vaga dentro de su casa, que no se ocupaba de los oficios de su casa, todo eso era motivo para un divorcio. Sin embargo, ella podía solicitar el divorcio bajo circunstancias extremas. Por ejemplo, el código dice, si una mujer se muestra esquiva hacia su marido y le dice, no me toques, como se usa tanto, deberá manifestar las razones por las cuales ella niega a su marido el derecho conyugal. Si tiene razones fundadas, por ejemplo, si su marido vaga de aquí para allá y no la mantiene y la descuida gravemente, tendrá el derecho de pedir la dote que se le dio a él por ella. Recuerden que las mujeres tenían una dote, que esa dote la mantenía el padre guardada como si fuera un ahorro por si el hombre se divorciaba de ella. Ese dinero era para que ella pudiera sobrevivir. Habíamos hablado en otras anteriormente de esta para yo no tener que entrar en este detalle de lo que es la dote. Por el contrario, si ella teniendo alguna cosa que reprochar, abandona la casa, descuida al marido sin razón, ella era arrojada al agua para que se ahogara. O sea, la mujer tenía muy pocos derechos en ese tiempo. En Deuteronomio, en este texto, el que nosotros acabamos de leer, han recibido distintas explicaciones rabínicas. Por ejemplo, les he hablado de 2 escuelas rabínicas que existían en los tiempos de Cristo. Estaba la idea filosófica de un rabino que se llamaba Shammai y había otro rabino que se llamaba Hillel. Hillel permitía el divorcio si la mujer había quemado la comida. Si la mujer quemaba el pan, podía dársele carta de divorcio. O porque el marido le gustara más otra mujer, era un motivo de decirle que se iba. Eso era la escuela de Shammai, la escuela de Hillel. La escuela de Shammai era más estricta y él era más bíblico en el sentido, no se iba al extremo de que solamente en caso de adulterio o de fornicación era permitido el divorcio. Aquí hay un libro, el libro eclesiástico, dice, miren el concepto que tenía en este tiempo respecto a las mujeres. Si tu esposa no quiere someterse a ti, sepárate de ella. Eso está en el libro de Eclesiástico. Déjenme yo buscar aquí otra lectura para que ustedes vean cuál es el concepto
Levítico capítulo 20, versículo 9, o capítulo 9. No me sale, pero es algo completamente que el trato de la mujer, el castigo de ella es precisamente porque fue ella quien le obedeció a la serpiente para que el hombre pecara, y por eso la mujer se quedó marcada al maltrato, se quedó marcada a tener cosas como esta, que si tu esposa no quiere someterse a ti, que se separe de ella. Ese era el concepto para la mujer. La ley de Dios que nosotros acabamos de leer protege a la mujer. Dios comienza a corregir esas injusticias y comienza a legislar una razón legítima, no caprichosa para el divorcio o algo indecente. Es por esto que Salomón dice que no te olvides de la mujer de tu juventud. Los motivos por el cual Dios, y ahorita vamos a ver cómo Cristo desarrolla esto, legalizaba el divorcio, es por algo indecente, que significa inmoralidad sexual, es decir, fornicación, adulterio, homosexualismo, todo lo que tiene que ver con la promiscuidad sexual. Es el único motivo que básicamente nosotros tenemos para decir que Dios permite el divorcio. La mujer no podía divorciarse, una mujer nunca podía poner una demanda de divorcio. Pues yo comienzo a quemar el pan. No. En ese caso, por ejemplo, yo asumo que un hombre que vea que la mujer está haciendo eso con ese tipo de motivo, la castiga y no se lo da el divorcio. Pues no voy a quemar el pan. Porque el hombre hacía las cosas a su conveniencia, no a la conveniencia de la mujer. Eso sigue vigente. El judaísmo sigue vigente. En el Medio Oriente todo. Se puede, el judaísmo permite el divorcio. Sí, lo permite. Tiene más flexibilidad. El cristianismo es más cerrado en eso y lo vamos a ver. Súper cerrado. El cristianismo. Haciendo un ortodoxo tan estricto, si se divorcia un hombre o una mujer, la mujer tiene la facilidad de casarse de nuevo. El hombre me imagino que sí, pero ¿y la mujer? Bueno, Hoy en día el judaísmo se puede casar. Sí, se puede casar. Yo he conocido un caso no hace tanto tiempo en una comunidad judía en Long Vamos a Island, escuchar a Toli. en Long Island, que la esposa quería el divorcio, una comunidad judía, y el esposo no le daba el qué, y él la maltrataba a ella. Entonces yo me enteré por otra persona en un sitio que yo estaba por allá. Si él se lo da, incluso los rabinos de la sinagoga fueron a hablar con él para que él le diera el divorcio, y él que no, y ella no se pudo divorciar. Incluso entiendo que aunque el estado de Nueva York igual Se lo dé, no es valioso. no, Solamente un rabino puede dar el get. Ajá. Si buscan cualquier ley de cualquier país donde ellos estén viviendo, eso se llama adulterio. Para ellos eso es adulterio. Solamente un rabino, la ley rabínica es el único que puede otorgar esto. Bueno, era un sistema patriarcal en el cual la esposa era comprada de los padres. Recuerden, la dote era comprada de los padres y se pagaba una dote con una gran cantidad de bienes, y la esposa formaba parte de la propiedad del hombre, igual que los hijos. Y la estabilidad y responsabilidad del hogar recaían completamente sobre el hombre. Recuerden que para salvaguardar algún abuso los padres estaban involucrados. En la clase pasada, en Levítico 22, cuando recuerdan la clase de sexualidad que dimos, cuando el hombre quería culpar a la mujer de que ella no había sido virgen, los defensores eran los padres. Y yo poniéndome a pensar en esto, viendo cómo la sociedad está tan distorsionada, hay mujeres que se ven envueltas en abusos y los padres no están para defender. Y por eso la mujer ahora está como tan vulnerable al maltrato, porque la figura paterna, que es la que representaba la defensa para la mujer con un abusador, entonces ya no existe esa responsabilidad. Todo lo contrario, ya se vive que cuando los hijos se casan ya cada quien haga su vida, y a ellos les gusta eso. Por lo menos los que tenemos hijos grandes, les gusta tener sus independencias,
en la antigüedad no era así. En la antigüedad los padres seguían protegiendo a sus hijos. Miren cómo Dios habla aquí en Malaquías, para que nosotros entendamos el concepto. Dios está indignado con Israel. Y Dios está relacionando la infidelidad a los niños que se vayan con Wendy, que Miss Wendy vino a atenderlos a todos. Váyanse con Wendy. A Valentina, Zoe, váyanse con ella, que ella vino solo a atenderlos a ustedes. Y esta clase es muy importante, los jóvenes que están solteros, para que entiendan esto, porque hay unas situaciones que son irreversibles después que se toman decisiones, y que es preferible que se aprendan ahora para que después no se entre en desobediencia. Estamos hablando de que el pueblo de Israel le había sido infiel a Dios, y Dios siempre ha relacionado el matrimonio con la infidelidad de Israel para con él. Y Dios está usando al profeta Malaquías precisamente para hacer como una analogía de lo que el pueblo estaba haciendo con él. Y él le dice al profeta, clama esto: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú les has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con que tú hiciste tus votos matrimoniales. Dios está aquí reclamándole al hombre que abandonaba a su esposa y le daba cartas de divorcio con facilidad. Y él dice, ¿no te hizo uno el Señor como con tu esposa? Un cuerpo, en cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón, permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio. Dice el Señor, Dios de Israel, divorciarte de tu esposa, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Esas son una palabra fuerte que Dios está diciendo. Y eso es impresionante, como el pueblo de Dios de cualquier cosa quiere divorciarse y se le olvida lo que juraron en un altar y lo que Dios dice aquí. Dios odia el divorcio, dice él a través de Malaquías. Y Dios está enojado con el pueblo de Israel porque estaba dando cartas de divorcios a las mujeres para estarse casando con otras mujeres y dejando a las mujeres de su juventud por buscarse mujeres más jóvenes, mujeres que le gustaran más a los hombres. Como dijimos anteriormente, habían dos grupos filosóficos de los tiempos de Cristo. Y ellos estaban discutiendo con Cristo en Mateo, en Marcos, respecto al divorcio. Shammai interpretaba, como dije anteriormente, algo indecente como la infidelidad sexual era el motivo para una persona divorciarse. Y Giliel, entre estos dos, recuerden, habían 7 tipos de fariseos en los tiempos de Jesús. Pero las escuelas rabínicas más importantes eran las de estos dos hombres. Y los hombres de estas dos corrientes filosóficas se acercan a Jesús para ponerlo a prueba y le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Esas preguntas se le están haciendo a Cristo en el contexto de Deuteronomio 24, que es lo que nosotros acabamos de leer, para ver cuál es la respuesta que Cristo va a dar. Giliel decía que era por cualquier causa, que incluía motivos hasta por quemar una tostada, como le dije anteriormente. Mientras que los de Shammai decían que no, que era solamente porque ellos querían probar para ver qué Cristo iba a contestar. Cristo le dice, un ejemplo, usó el ejemplo de Adán y Eva, donde dijo que serían una sola carne, no 2 o 3. Y algo maravilloso es, por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, vemos que el primer día de la creación Dios hizo algo. El segundo día Dios hizo algo.
El sexto día Dios hizo los animales. Dice la Biblia, varón y hembra los creó. Todos los animales Dios los creó. Varón y hembra los creó. Después Dios creó a Adán, un hombre solo. Y dice que Dios creó a los animales del polvo de la tierra. Los animales están creados del polvo de la tierra. El hombre está creado del polvo de la tierra. Pero la mujer no. Es el único ser que no se creó del polvo de la tierra. Se creó de una costilla. Sí, vamos para allá. Pero bíblicamente, Fernando, eso tiene un significado. Y es importante que nosotros sigamos cuál es el significado de la Biblia. El significado que tiene esto es que Dios creó todo lo bueno y dejó lo mejor de último. No. Escuchen bien, no estoy bromeando con esto. Si yo fuera hombre, sí, la corona de la creación. Si yo fuera hombre, tuviera la misma definición que les estoy diciendo a ustedes ahora. ¿Por qué Dios no hizo un hombre a una mujer de una vez? Ahí hay algo especial. Y no se dice que son uno. O sea, no se dice que son dos, es uno solo porque salió de él. Es el mismo Adán. Es el mismo. No creó una hembra y un varón. Creó del varón, extrajo. Y ese varón sin esa parte que le sacaron no puede estar completo. Entonces, aquí nosotros estamos viendo ¿qué es lo más hermoso que Dios hizo, que está escrito, que ya no se tiene que hacer? El sacrificio de Cristo. De comenzar con ensayos en el Antiguo Testamento de hacer sacrificio de esto, de hacer sacrificio, terminó culminando con Cristo. Eso mismo hizo con la mujer. Después de haber creado todas las cosas, culminó creando la corona de la creación, que es la mujer. Entonces, miren el valor que Dios tiene para la mujer. ¿Cuánto más el hombre no debe de tenerlo para la mujer? Porque si Dios tiene tanta consideración con ella, el hombre no puede ser mucho menos que esto. Y por eso Dios está cuidando la unión matrimonial. El significado de la unión matrimonial es primordial para Dios. Y Cristo lo dice aquí. Recordando esa creación, Dios dice que eran una sola carne. Ellos entonces le preguntaron, los fariseos, tratando de tentar a Cristo, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él le dijo, por la dureza del corazón de ustedes. Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Aquí nosotros vemos una de las causas para el divorcio, la fornicación. Pero el tema no es tan sencillo como se está leyendo. Yo quiero que ustedes sepan que hay teólogos de mucho estudio y de mucho renombre, donde una persona que está recasada está en adulterio. ¿Opinan eso? Una persona recasada está en adulterio. ¿Opinan eso? Uno de ellos es John Piper. No le da derechos a nadie. John Piper es cerrado. Y yo le voy a decir lo que él escribió, que es algo que él dice, no me importa lo que opinen de mí, pero esto es así. Hay congregaciones así, pastor. Hoy en día hay congregaciones. Lo hay, sí. Yo fui a una iglesia en la República Dominicana y me permitieron con mi voz de burro cantar allí. Entonces, cuando me casé con ella, me dijeron que ya no podía cantar más. Sí, así es. Sí, así es. Así es. Hay muchas congregaciones que no aceptan recasamientos porque utilizan este versículo que nosotros acabamos de leer para decir que eso es adulterio. Una carne, según dice Génesis 2:24, una carne significa que el compromiso del matrimonio es como el compromiso que uno tiene con su mano. Alguien lo describe de esta manera. ¿Cuál es mi compromiso con mi mano?
yo soy mi mano, no reconsideraría mi compromiso con mi mano si estuviera rota, si estuviera fea, si estuviera... O sea, yo no me voy a despegar la mano si estuviera rota, si estuviera fea, si estuviera rugosa o si conociera a alguien con unas manos más lindas. Yo consideraría mi compromiso con mi mano solo si tuviera gangrena que me pudiera estar matando. Es de la única forma que yo me la cortaría. Ese es el concepto que tienen algunos del matrimonio. Mateo 5, 31, 32 dice, se ha dicho que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que excepto en casos de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a ella a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Y yo quiero que alguien me diga qué entiende por eso. Los estudiosos de aquí, que estudian todito mucho, dígame. No hay que ser teólogo. Literalmente, alguien que me repita lo que ahí dice. Ah. Lo que yo entiendo es que una persona que se divorcia de una mujer adúltera. No. No adúltera. No, eso que dice ahí es. Pues dice, pero yo digo que si, excepto en caso de inmoralidad sexual. Ajá. O sea, una persona que está casada y el hombre, va a poner al hombre, no va a poner la mujer, el hombre adultera, la mujer tiene derecho a divorciarse. Okay. Pero el hombre que adulteró no se puede casar. Eso es lo que yo entiendo. Porque hace adúltero a la otra persona también. Te estás casando con una persona que es un adúltero. Léalo de nuevo. ¿Alguien más tiene otra opinión? Bueno, según lo que yo logro entender ahí, De lo que dice aquí. de lo que dice ahí, van a vivir en adulterio todo el que se divorcia de una parte y de la otra. Ya eso ya no se puede, ya. Conmigo no hable. Ya. Yo no. ¿Eh? Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero entonces, No, pero yo no tengo problema con que tú no tengas con que... Por favor, no podemos al mismo tiempo. Entonces, Un momentito, por favor. Un momentito. porque independientemente, desde mi punto de vista, el otro la dejó porque quiso, ¿no es verdad? Se quiso divorciar. La mujer no tiene la culpa o no tiene la culpa. Entonces, el hombre que no ha hecho, el otro que no se ha casado con nada, instantáneamente también tenga adulterio. Lo que pasa es que eso es una manera de que no lo hicieran, es una manera como de que ellos Ok, aprendieran, de que ellos aprendieran también. Esa era una lección, era una, si lo haces, esto es lo que va a pasar. So, el temor que tenían también, porque dice, excepto en caso de inmoralidad sexual. Carmencita, pero se le está leyendo, señores. Ahí está diciendo. Lo que pasa es, aquí hay una palabra que dice solo por inmoralidad sexual. sí, Por fornicación, adulterio. pastora, pero si lo está diciendo ahí, ¿cuántas gentes, como dijo el hermano Freddy, que cuando él lo conocían, después que se casó con Tati, entonces lo rechazaron? Entonces, en esta situación, si es la persona, el esposo que te es infiel, para mí, yo sé lo que dice la Biblia, digo, tengo dificultad para procesar eso. Ok. ¿Por qué? Porque si una persona, si la pareja se mantiene fiel y ese esposo es infiel, ¿por qué yo me tengo que quedar sola? No, tú no te tienes que casar porque Me queda exploto, libre. pastora, Porque Porque eso queda es un libre. pacto que tú haces frente a Dios y hasta que Escucha, tu yo creo marido que no muera, está- tú quedas está- libre de ese pacto. está- Porque es un pacto que tú Voy a decir algo. Ajá. Voy a hacer el ejemplo otra vez. Yo le soy infiel a mi esposa. Ajá. Espérate. Yo le soy infiel. Ella se divorcia de mí porque yo le fui infiel. Ella tiene derecho a casarse. El que fue infiel fui yo. Entonces, el que se case contigo es Entonces infiel. adultera porque yo soy un adultero. Vamos a seguir. No, Eso es lo que yo quiero. no, pero es que estamos en lo mismo. Mi hija, vamos a seguir desarrollando eso. Porque yo no me puedo quedar con eso ahí. Un café y se mandó.
No, no, no. Lo que pasa es que hay material para desarrollar eso y si yo me quedo aquí. Y que conste, vamos a hablar algo. Yo no escribí eso. Ni lo dije tampoco. Pero entonces explíquenos, si un hombre adultera. Ok. Por ejemplo, si tú adulteraste, si tú te casas siendo tú un adúltero, tú sigues siendo adúltero. Pero eso es lo que yo quiero saber. Pero es que no. Tú sigues siendo adúltero. Por ejemplo, si te puedo poner a ti, a Nilsa, de ejemplo. Ok, tú le eres infiel a Nilsa con una mujer y tú te casas con esa mujer. Tú eres un adúltero. Okay. Entonces, Y ella también. Para aterrizar. Pero si Nilsa se casa con otro hombre, Nilsa no es adulta. No, Nilsa no es adúltera. Ah, ya, estamos claros. Ya, llegó pasa la cosa. Nilsa no es adúltera, Andrea. No, levántate y da tu explicación tú. No, dilo en voz alta, para que la gente entienda tu punto de vista. Dilo tú. Ok, pero dilo ahora. Que es hasta que la muerte los separe, solamente el que se muere, el que queda libre para casarse con otra mujer. Vamos a seguir. Vamos a seguir desarrollando esto. Sí, porque... Si yo me divorcio de mi esposa y no fue por adulterio, y me caso con otra persona, ahí tú eres adúltero. Ahí sí. Tú eres adúltero. Y ella también, y ella también. ella si se casa porque la... Exactamente. Eso es lo que dice el verso. Eso es lo que dice el verso. La sangre de Cristo no le cae, no tiene esta vida. Sí, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que si tú te convertiste, te quedes ya como tú estás. Porque tú, si tuviste un hijo en el pasado, ese va a seguir siendo tu hijo. Tú no puedes hacer absolutamente nada. No, ya no. Vamos a ver otro punto de vista aquí. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo habla. Si tú te casas y tú no eras creyente y tú te casas con una persona y esa persona te quiere dejar porque tú estás sirviéndole al Señor, el apóstol Pablo aprueba que sí, que se pueden dejar. Lo dice el apóstol aquí. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a esclavitud con ese hombre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero eso es si esa persona conoció al Señor después que se estaban casando. Sí, así es. La versión popular de la Biblia dice del mismo versículo: en estos casos el hermano o la hermana quedan en libertad porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir paz. Por ejemplo, Andrea dice una palabra aquí que es que hasta que la muerte los separe, que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero hay uniones que no fue Dios que las hizo. No hay uniones que no fue Dios que las hizo. Dios une, pero hay uniones que es el hombre en desobediencia que lo hace. Que no es la mujer con el libre albedrío que lo hace esa mujer. Exacto. Y hay, perdón, pastora, y también hay personas que conociendo a Cristo y a sabiendas de que no pueden unirse a yugo desigual, exactamente, lo hacen de todas formas, después entonces están llorando, quejándose de que porque, pero ya te dijeron, o sea, en desobediencia por el libre albedrío lo hacen. Eso no fue una unión, esa fue una unión que tú elegiste, no una unión que Dios hizo. La unión de incrédulos. Sí, Sara. También. Hay varios motivos. Por ejemplo, yo vi información de... Este es un tema muy diverso. Muy diverso. Y hablé de teólogos. Yo consulté muchos teólogos de mucho renombre. Y déjenme decirle que eso está bien dividido. Muy dividido está. Por ejemplo... nosotros seguimos mucho a MacArthur. MacArthur defiende la posición del divorcio por el adulterio. Piper no, dice que no. Que si usted eligió mal, usted se tiene que quedar ahí y pagar las consecuencias de usted haber elegido mal. Eso él opina, que él no va de acuerdo con el divorcio bajo ninguna condición. Entonces,
cuando uno se casa, es por eso que yo le estoy hablando a los jovencitos y a los que están casados. Porque ya los errores que se han cometido en el pasado no se pueden arreglar. No se pueden arreglar. Ahora, hay un libro que se llama Cuando dos pecadores dicen acepto. Ese libro, el escritor dice, el matrimonio es la unión de dos personas quienes llegan al altar cargando con un bagaje increíblemente pesado, y a menudo ese bagaje se abre en la misma luna de miel y a veces se espera hasta la siguiente semana. Él está diciendo con esto que el matrimonio no puede ser algo como lo tenían en la antigüedad, que de cualquier cosa yo me quiero divorciar. E incluso cuando hay infidelidad se debe de pasar un tiempo en espera para ver si hay un arrepentimiento. O un desliz. Uno no puede, el cristiano no debe divorciarse por, ya yo tengo permiso de la Biblia para yo divorciarme. No. Ahí hay una lucha que se tiene que pelear, dándole la parte a Dios para que trabaje. Vamos, están haciendo mucho ruido, por favor. Vamos, Camilo quiere hablar. Me quedó una duda. Sí. Si una persona es convertida y se casa con un inconverso, ¿qué pasa con ese pacto entonces? ¿No es válido? O sea, si uno se casa... Esa persona lo eligió, eso fue lo que yo dije. Por eso, pero cuando estás diciendo que por el libre albedrío, ¿qué pasa con el pacto entonces delante del Señor? O sea, ese matrimonio... No, ya empezó mal. Pero sí, pero es considerado que, o sea, que hasta que se muera la persona puede quedar libre de adulterio y eso, o ese pacto no funciona así. Mira, por ejemplo, exactamente, después que tú tomaste tu decisión, tú tienes que asumir la responsabilidad de la decisión que tú tomaste, las consecuencias. La Biblia no promueve el divorcio. La Biblia no promueve el divorcio. Eso es como un pecado. Exactamente. Hay que cargar con él. El divorcio, escuchen bien. Si es una decisión, hay divorcios que son en la carne, que no son ni siquiera esperando respuesta, divorcios de adulterio. Y no se sabe si esa es la manera. Si nosotros hemos sido perdonados de tantas cosas, ¿cómo nosotros podemos, ya porque me lo hiciste ya? No hay, yo no te perdono eso. Hay hombres que se le deben de dar, o mujeres, la oportunidad de que se arrepientan de sus errores que cometieron. Que hay matrimonios cristianos, vamos a decir cristianos, que hay esposos que abusan con la esposa y la maltratan y le dan, y entonces la esposa calladita porque es cristiana, tiene que quedar callada. Ese no es mi caso, pero por ejemplo la hija del pastor que le agolpeaban, que hasta que no la llevaron interna al hospital, ella no se divorció. Hay casos, por ejemplo, el riesgo de vida de una mujer no puede estar en la mano de un hombre. Eso sería una irresponsabilidad. Y esto del riesgo de que maten a una mujer por el maltrato físico, la Biblia tiene un mandamiento que puede avalar lo que es no matarás. Y las que caen pero en también depresión no se entonces mueren. lo que lo maltratan psicológicamente, que la llevan a querer, por ejemplo, esa persona quitarse la vida o la... Exactamente. Eso es lo que está diciendo. Divorcio también. Caen en depresión. Esas son situaciones, hay excepciones. O sea, Cuando tiene que ver con la vida de la persona, ya ahí las cosas se ponen de otra Pero forma. pastor, eso no es de la noche a la mañana también, hay un proceso. Imagino, no es algo ligero que se toma ni siquiera. Ok, vamos a ver, la primera causa del divorcio se encuentra en el uso, la palabra pornea de Jesús es un término general que abarca el pecado sexual, como ya lo hemos explicado, como el adulterio, la homosexualidad, la zoofilia y el incesto. Y cuando una pareja viola la unidad e intimidad del matrimonio por el pecado sexual y abandona su obligación de pacto, el cónyuge fiel se coloca en una situación extremadamente difícil. Después de que se agoten todos los medios para traer al cónyuge pecador arrepentido, la Biblia permite la liberación
para el cónyuge por el divorcio. Léanse esas dos citas y analícenla a la luz de las escrituras. Y el otro motivo, la segunda razón, es para permitir el divorcio en casos donde el cónyuge incrédulo no desea vivir con el cónyuge creyente, porque Dios no nos ha llamado a nosotros, nos ha llamado a esclavitud, sino que nos ha llamado a paz. Miren la opinión de Piper. Él dice: ¿permite la Biblia el divorcio en caso de adulterio? No lo creo, dice él. No pienso que la Biblia permite el divorcio y el volver a contraer matrimonio nunca, mientras el esposo esté vivo. Eso opina él, pero hay otros que están en la misma categoría que él, que dicen que no, que él es muy radical en cuanto a eso. Eso es muy radical, dice él mismo, descabellado, conservador, estrecho, realista y muy necesario punto de vista en nuestra cultura de divorcio feliz. Esa es la opinión de respecto al divorcio. Ahora bien, no hemos desarrollado la parte de si se quieren reconciliar después de haberse casado, que también eso es pecado. Solamente hablamos del divorcio. Después de ¿no? haberse divorciado. ¿Perdón? Después de haberse divorciado. Y que se casa con otra y después se quieren casar con el mismo hombre. La Biblia dice que no. La Biblia dice que no. ¿Eso pasa? Pero leímos ahorita Que es un segundo matrimonio. Dice la Biblia que no. O sea, en el caso del hombre fiel, el hombre es infiel. Pero está hablando del caso de la mujer, no del caso del hombre. El hombre sí puede volver si la mujer se mantuvo esperándolo, si la mujer se mantuvo sola, él puede casarse con ella de nuevo. Pero si la mujer se casó, Dios prohíbe que ellos vuelvan a unirse de nuevo. Porque ya serían cada quien con segundos matrimonios. Entonces, en este caso, la alegría que podemos tener los que, como dice Tati, Pastor y yo, así como el Señor te trajo, dice que te mantengas así. Lo que ya no puedes es cambiar tu posición, porque el pasado no lo podemos arreglar ninguno de nosotros. Ya el pasado no lo... Y el conocimiento que se tiene ahora no se tenía antes. Ahora bien, los que están casados como Camilo y Mariane, que son Oscar, Nicole, ese tipo de matrimonio, esta enseñanza es crucial para ellos, de entender esa parte, de mantener su matrimonio lo más fiel al Señor posible, y sobre todo entender cuáles son los motivos por los cuales la Biblia dice que no se deben de casar. Yo quiero decir algo. Yo entiendo que el vínculo del matrimonio se termina cuando uno de los dos cónyuges muere. Ahí la persona ya queda realmente libre de así lo dice la Biblia. Sí, no, eso está al lugar también, Margarita. Está al lugar. Está al lugar. ¿Alguien más quería hablar? Pastora, y es cierto que cuando dos personas se casan, por ejemplo, el papá de Johnny se ha casado con la mamá de Johnny, pero la mamá de Johnny falleció muy joven. Entonces él se casó con su segundo matrimonio, pero él nunca quiso casarse con ella por la iglesia, porque él dice que no, que él quiere ver a su esposa y llega allá no habrá casamiento. Él se murió y no quiso casarse. Carmencita, tú tenías algo más que decir. Sí, yo voy a decir, como apoyar lo que usted dijo. Yo soy juzgada cuando yo no tengo el conocimiento. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya tenemos el conocimiento que no teníamos antes. Exacto. Que tal vez no lo habíamos entendido. Exacto. Lo que habíamos leído. Exacto. Pues de hoy en adelante, vamos a contar, entonces, para los que nunca lo habían escuchado, de hoy en adelante ya nosotros tenemos que entender esto y vivir por esto. O sea, somos juzgados cuando conocemos. Mientras tú no conoces, tú no conocías, tú no entendías esto. Exacto. No te van a decir nada por eso, pero ahora sí lo sabes. Sí. Y ahora sí tú entiendes lo que estás leyendo. Así es. Lorenzo tiene una pregunta. No, porque de verdad estoy un poco confundido. Yo sé que es muy importante saber ahora que nosotros sabemos como cristianos que el divorcio es malo, no lo podemos hacerlo porque, con tantas razones. Pero si dos inconviertos, yo sé que ya te hablo de eso, pero si dos inconviertos se casan y después se divorcian,
como ese matrimonio no es de Dios, es adulterio. Y le pregunto porque si no es de Dios y ellos no tenían ese el conocimiento de saber que eso es adulterio. Sí. Es lo que acaba de decir Carmencita ahora mismo, que por la ignorancia no se sabía. Ahora, después que tú tienes el conocimiento, es que tú sabes lo que tú tienes que dejar de hacer y lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que Carmencita está diciendo. Los conventos también usan la frase, cuando usted se casa de mujer, y en la iglesia también hasta que la muerte lo separe. Sí. No. Entonces, no importa que estén inconversos. Sí, pero está bien, se dice en el matrimonio hasta que la muerte los separe. Pero Cristo está diciendo aquí porque por causa de adulterio se pueden divorciar. Y el apóstol Pablo también está diciendo que si un marido le hace la vida imposible a una mujer, por la mujer ser creyente, dice el apóstol en el capítulo. Es la misma regla. Por ejemplo, la Iglesia Católica hace poco que aprobó los divorcios. La Iglesia Católica no aprobaba los divorcios. Podían tener la jerarquía que tuvieran y no aprobaban los divorcios. Por ejemplo, alguien se casa. Por favor. Que no es cristiano. Un cristiano se casa con alguien divorciado que no es cristiano. Pero se casan, hay pastores que los casan, se casan ante Dios. Y esa persona después se convierte. Sigue. Bueno, ese es un caso. Por ejemplo, ese es un caso. Pero yo creo que tenemos que dar otra sección de esto porque ya son las 8. Entonces se extendería mucho uno en esto. Yo sabía que esto iba a parar aquí. Yo sabía que esto iba a parar aquí porque se ha caído mucho en esto. Un tema espinoso. Y por ejemplo, mira, a Germania dice, si yo me divorcio, ¿cómo yo me voy a quedar sola? Ve. No, porque yo... No, porque yo quiero que los jóvenes entiendan, oiga bien, que yugo desigual, sí. No crea que la cosa que yo lo voy a convertir, eso no pasa. Eso es cierto. Entonces, yo le estoy dando mi testimonio a ellos para que no cometan el mismo error que yo cometí. Porque estoy llevando una cruz muy pesada. Sí, mi hija. Entonces, no me da vergüenza, porque yo, como lo amo a ellos, no quiero que ellos hagan lo mismo. Entonces, porque como usted explicaba ahí, no, que el enamoramiento, todo eso se va. Todo eso se va. Pero cuando una persona no decide dejar entrar a Cristo en su corazón, si Dios no lo cambia, yo no puedo cambiar. Así es. Ahora, yo estoy de acuerdo de que los matrimonios que están aquí, que son cristianos, que Dios es el centro, esta clase que usted está dando, que son muy importantes, no es que por cualquier cosita que yo no... Exacto. No te crees que Dios te está apoyando en eso y que tú no vas a darle cuenta a Dios por eso. Así es. Entonces, lo que tenemos que darle cuenta a Dios es lo que hicimos la cosa en desobediencia y ahora estamos llorando y pidiéndole al Señor que nos quite esa cruz, pero tenemos que seguir hacia adelante. Así es. Así es. Pero bueno, por lo pronto planteamos 2 motivos para divorcio, aprobados en la Biblia, esos 2 motivos de divorcio. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor